Ok, hoy vamos a iniciar formalmente el curso de cálculo con el primer capítulo que es funciones y sus gráficas. Hasta ahora hemos visto como una vista previa al cálculo, explorando un poco los problemas que fueron resueltos por el cálculo eventualmente, como el problema del área, el problema de la tangente, la velocidad instantánea y la suma de una serie. Todo esto vimos y lo común fue que encontramos todas estas veces con el concepto del límite. Y el concepto del límite es la piedra inicial del cálculo, ¿verdad? De manera formal. Y es lo que diferencia a toda la matemática que se estudia normalmente previa al cálculo, ¿verdad? Es lo que diferencia el álgebra del cálculo, la trigonometría del cálculo, es lo que le da dinamismo al cálculo diferencial e integral. Y como sabemos, Isaac Newton, Leibniz y otras personas también contribuyeron, pero principalmente ellos dos desarrollaron el cálculo eh, más o menos en el mismo tiempo, pero lo interesante de Newton es que su intención no era explorar conceptos matemáticos, sino que él estaba tratando de solucionar o encontrar respuestas en el mundo ya físico de las ciencias naturales. Entonces es un ejemplo de cómo la física fue empujando los bordes para desarrollar conceptos matemáticos. Y no siempre es así, a veces al revés, ¿verdad? El cálculo hoy en día se utiliza para explicar muchos fenómenos, ¿verdad? Órbitas de satélites, en astronomía, en física nuclear, en electricidad, termodinámica, acústica, diseño de máquinas, reacciones químicas, tengo acá la lista, crecimiento de organismos, de bacterias, por ejemplo, en biología ya, predicción del clima también se usa, y bueno, muchísimas cosas, incluso para calcular tipo tasas de seguros de vida, premiums también se utilizan en economía, se usa mucho, y cosas muy sencillas del día a día, como por ejemplo calcular con una cantidad de, qué sé yo, cerca que uno tiene, cuál es el área máxima que se puede cercar, etcétera, que es algo básico, un problema de optimización que requiere derivadas. Pero bueno, entonces vamos a iniciar el curso con el primer capítulo, la primera sección. El capítulo se titula Funciones y sus gráficas y la sección es Números, desigualdades y valores absolutos. Así que, bueno, ¿por qué iniciamos con esto? Porque el cálculo diferencial e integral empieza enfocándose en los números reales. Los números reales es un conjunto de números que podemos graficar en una línea llamada la línea de números reales, muy original. Pero bueno, ¿qué hacemos con esta línea de números reales? Bueno, elegimos un lugar al azar, a donde vamos a llamar el origen, y es donde tenemos el número, el lugar cero, ¿sí? Y luego, ¿cuáles son los números reales? Bueno, vamos a ir construyendo a partir de los más sencillos. Los más sencillos serían los primeros números que nos imaginamos todos que se descubrieron, que son los números naturales, los números para contar. Uno, dos, tres, etcétera. Estos son números naturales. Y nos imaginamos todos que los primeros humanos hicieron esto, ya que seguramente necesitaban contar objetos de alguna u otra manera. Entonces este concepto es sumamente intuitivo. Y bueno, números enteros. Pero luego también empezamos a pensar un poco más, a abstraernos un poco más. Con el devenir del tiempo, incluimos unos números llamados números negativos, ¿verdad? ¿Qué significa un número negativo? Y la verdad es que por mucho tiempo los matemáticos también evitaron pensar en eso y construían las ecuaciones de manera en que los números negativos no podían existir o cosas así. Pero bueno, conceptualmente tampoco está tan fuera de la intuición, por ejemplo, de ver dinero o que alguien te quite algo o te comiste una manzana, tenés menos una manzana. Entonces, también no escapa completamente de nuestra intuición. Esos son los números enteros que obviamente son parte de los números reales. Y luego empieza a complicarse un poquito más, ¿verdad? Diríamos que, por ejemplo, voy a poner esto un poco más así para que pueda. Diríamos, por ejemplo, que empezamos a pensar en fracciones, ¿sí? Por ejemplo, me comí no una manzana, sino la mitad de una manzana sería menos un medio, ¿sí? O, bueno, entonces esto ya va a estar acá, menos un medio, una fracción, ¿ok? Y una fracción, que es un número racional, no es otra cosa que una división entre dos números enteros, ¿ok? Entonces todos estos números enteros y también racionales están en la línea de números reales, ¿verdad? Cualquiera que uno se puede imaginar. 3 sobre 2 sería un quinto, perdón, 1.5, entonces estaría aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y sí, empezamos también o sea, hoy en día ya relacionamos las fracciones con los decimales, ¿verdad? Un medio y 0,5, todos tenemos incorporado eso en nuestro léxico. Entonces, vemos el concepto de que los números, cualquier número, siempre puede tener su representación decimal, ¿sí? Bueno, esto fue una revolución en realidad cuando las primeras culturas inventaron el sistema decimal, ¿verdad? Porque ayuda muchísimo a hacer operaciones. Bueno, pero estamos saliéndonos un poco. Luego, sí tenemos un conjunto de números, un subconjunto de los números reales, que sí escapa de la intuición un poquito y de repente, cuando yo enseño, por ejemplo, y todos sabemos que es el número pi, ¿verdad? Está en el zeitgeist, la gente sabe que es el pi, ¿verdad? O cree que sabe, pero en realidad es un número súper extraño en el sentido de que es una constante que aparece cuando tomamos cualquier círculo y lo dividimos por su diámetro. Entonces, cada vez que hacemos esta razón, este ratio, tenemos un número al que llamamos pi y no es, por más que sea una razón,
un ratio, no es un número que pueda yo escribir como una fracción. Es un número que tiene infinitos decimales. ¿Sí? Hay gente hasta que se memoriza no sé cuánto y qué sé yo. Pero bueno, es un número irracional. ¿Por qué? Porque no puedo expresarlo como una razón entre dos enteros. ¿Ok? Pi es el más común, el más famoso, digamos, que va a estar entre 3 y 4. No solamente entre 3 y 4, es entre 3 y 3.2, pero tiene infinitos números decimales. Otro número, digamos, común que también en la historia como que tuvo o sea, tiene su importancia es la raíz de 2. ¿Por qué? Por Pitágoras. Bueno, ¿qué pasa? Los pitagóricos eran amantes de la perfección de los números y qué sé yo, casi casi un culto, casi casi una religión. Y en algún momento pensaron, o alguno de ellos pensó, ¿qué pasa con un triángulo rectángulo con dos lados? Con los lados igual a una unidad, ¿qué pasa con la hipotenusa? Y obviamente ellos ya entendían que el cuadrado de un lado más el cuadrado del otro lado me iba a dar la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si yo trato de hacer esto me da raíz de 2. O sea que esto es raíz de 2. ¿Y qué es esto? ¿Puedo expresar de una manera que sea una división entre dos fracciones? No, no puedo. Y tiene una aproximación y uno puede ir midiendo, ¿verdad? Una aproximación de 1.41, ¿sí? Es decir, que si yo mido esto exactamente como 1, puede ser cualquier unidad, un centímetro, un metro, un kilómetro si quiero, y esto también, lo que sea, un centímetro, un metro, un kilómetro, y me voy a medir esto, voy a medir aproximadamente 1.4142, bla, 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 pero es exactamente este número, la raíz cuadrada de 2. ¿Y qué pasa? Que es un número que no puedo expresar, por más de que tenga su forma decimal, no puedo expresar como una fracción entre dos números. Entonces a esto llamamos números irracionales, ¿verdad? Raíz de 2, por lo tanto, por ejemplo, va a estar entre 1 y 1.5 más o menos acá. Y así tenemos otros números que aparecen famosos, como por ejemplo la ¿verdad? Que es la base exponencial es otro tema, seguramente vamos a hablar de eso, pero también es un número irracional muy famoso, y así. Entonces, acá tenemos el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Que incluyen los naturales, los enteros negativos, incluso los racionales e irracionales. Entonces, el mundo del cálculo diferencial integral, ¿verdad? Inicia en el conjunto de números reales, que son estos números. Ok, entonces es importante entender eso. Otra cosa que es importante entender es que hay una representación geométrica, que es un punto coordenado en la línea de números reales, ¿sí? Entonces hay una relación biunívoca entre cada número en el conjunto de números reales y una posición en esta línea de puntos. Entonces, ¿qué pasa? También tenemos que tener en cuenta la notación de los conjuntos, ¿verdad? Un conjunto es un conjunto de elementos, ¿sí? Tenemos elementos en donde algún conjunto puede ser el conjunto sin elementos, pero podemos tener el conjunto de números naturales, por ejemplo, o el conjunto de números enteros, el conjunto de números irracionales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son infinitos, algunos son más grandes que otros, etcétera, etcétera, pero es importante tener ese concepto de qué es un conjunto y también qué son los elementos de un conjunto. ¿Qué otra cosa es importante para saber en cálculo? El concepto de unión de conjuntos, que se usa con esta U, o también el conjunto o el concepto de intercepción de conjuntos, que es este símbolo. Ok, la unión de conjuntos es simplemente la unión, así como bien el idioma, ¿verdad? Nos dice, yo tengo un conjunto de dos números, o sea, en conjunto pueden ser de números, ¿verdad? Por ejemplo, números naturales y números enteros negativos, la unión sería el conjunto de los números enteros, ¿sí? Y la unión es la suma de todo lo que hay acá más todo lo que hay acá, todos los elementos. Y la intercepción, sin embargo, es cuando de repente yo tengo conjuntos que tienen intercepciones, es decir, que los que pertenecen a A también pertenecen a B. Entonces, en ese caso llamamos intercepción. Hay veces, obviamente aquí, por ejemplo, si estábamos hablando de conjuntos de números naturales y conjuntos de números enteros negativos, no hay intercepción, por lo cual la intercepción va a ser de 0 elementos. Y hay otros conjuntos en donde sí, por ejemplo, yo puedo llamar el conjunto de números enteros y por otro lado el conjunto de números naturales, donde sí va a haber una intercepción, ¿verdad? Que va a ser un poco diferente a este gráfico, pero se entiende. Hay elementos que pertenecen a ambos grupos, con lo cual tenemos la intercepción. Intersección, no sé cuál es en español, creo que es intersección en español. Así que vamos a corregirnos. Intersección. Ok, otra cosa importante, el concepto de desigualdad, ¿verdad? Viene de la idea de que estamos viviendo en el número, en la línea de números reales. Y todo lo que viene a la izquierda de un número es menor al número que está a la derecha, ¿sí? Hay una cuestión aquí de relacionamiento en cuanto a posición en este conjunto de números, ¿verdad? Que son los números reales. Entonces ahí vienen los conceptos de desigualdad que van a ser menor o mayor, ¿verdad? Por ejemplo, 2 es menor que 5, por lo tanto 5 es mayor a 2, que son conceptos importantes también en cálculo. También es importante saber un poco de la notación, de la manera que se comunica, que se escribe, ¿verdad? Es importante entender que a veces los conjuntos se denotan de esta manera, se pone como un listado de los números, ¿verdad? De los elementos entre las llaves, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos llamar el conjunto A como el conjunto de números
pares, 2, 4, 6, 8, etc. Sí, es una manera de notar un conjunto de números. Otra forma de notar un conjunto de números es de la siguiente manera. Vamos a poner también entre llaves y se llama set builder notation en inglés, que sería como una notación que construye el conjunto. ¿De qué estamos hablando? Diríamos, el conjunto es el conjunto de todas las X, tal que, por ejemplo, X es un número, en este caso par, es un número par, ¿sí? Entonces estos dos serían el mismo conjunto de diferentes maneras de notar. Luego otra cosa que tenemos que entender es el concepto de intervalo. ¿Qué es un intervalo? Bueno, en la lista, en nuestro number line, en nuestra línea de números naturales, nosotros podemos tener intervalos. Nos interesa, por ejemplo, solamente el intervalo desde 0, ponele desde 0 hasta 5. Por alguna razón, en mi análisis matemático solamente me va a interesar lo que pasa en ese intervalo. Por lo tanto, tengo que entender que puedo denotar esto diciendo x está entre 0 y 5. ¿Sí? Esto es una notación de intervalo. También para esto sería que x está exclusivamente entre 0 y 5 y no incluye al 0 y al 5. Pero si yo quiero cerrar ese intervalo y no tener un intervalo abierto como esto sería abierto, yo quiero un intervalo cerrado, por ejemplo, queriendo decir que voy a incluirle a los valores 0 y 5. Esto sería un intervalo cerrado. Por supuesto que yo puedo tener que le incluya al 0 y no al 5, que le incluya al 5 y no al 0. Obviamente estos conceptos existen y se utilizan bastante. Bueno, ¿qué más? Esto también se puede notar de notación así, 0, 5 con paréntesis, denotando que el intervalo está abierto, o paréntesis cuadrados, no sé cuál es el nombre, brackets. Pero esto denota un intervalo cerrado, también es importante entender. Estos intervalos yo puedo representar de manera gráfica, ¿sí? Por ejemplo, esto de 0 al 5, si yo pongo en mi línea de números y digo que esto es 0 y esto es 5, y no incluyo al 0 y al 5, la manera de notar sería con círculos abiertos y una línea, un segmento entre ellos. Si es que, por el contrario, yo quiero cerrar ese intervalo y denotar de manera gráfica, lo que voy a hacer es, en lugar de dejar el intervalo, los puntitos abiertos, voy a pintarlos. Entonces, esta es la manera en que los matemáticos denotan que yo estoy incluyendo el 0 y el 5. Entonces, eso también es importante. ¿Qué pasa cuando yo quiero decir un número solamente es mayor, x es mayor a 5, por ejemplo? Bueno, vamos a primero poner en notación de intervalo. Esto sería de que 5 es el número menor y no le incluye, y el número mayor no existe, ¿sí? Entonces le pongo positivo infinito. Esta es una manera de notar que x va a ser mayor a 5. En el gráfico de números reales, esto sería de la siguiente manera. Voy a poner mi línea de números reales, voy a elegir dónde va a ser el origen, y bueno, voy a decir, ok, acá sería 5, y como estoy diciendo que es mi resultado, digamos, lo que quiero notar, lo que quiero denotar es el conjunto de números que es mayor a 5, lo que voy a hacer es empezar en 5, dejarlo abierto ya que no le incluye y poner una línea, ¿ok? Una línea que en realidad es un rayo, un rayo. No sé si esa es la forma en que se dice en español, pero es como una flecha, ¿sí? Empieza en el 5, no le incluye y va para el lado positivo o el lado hacia la derecha. Básicamente esas son las cosas que uno debe saber. Luego hay algunas reglas de desigualdades que también son importantes y vamos a ir utilizando cuando empecemos los ejercicios en unos minutos. Y es que así como tenemos las reglas para las ecuaciones que sabemos de álgebra, en las desigualdades, que de hecho todavía no estamos entrando en cálculo, pero este lenguaje de los intervalos está muy presente en el cálculo, así que por eso estamos haciendo este repaso. Y todo este capítulo, de hecho, es sobre eso, ¿sí? Son gráficas de funciones, notaciones de intervalos, porque es el lenguaje necesario para poder empezar a hablar de límites, que sería nuestro primer concepto formal que vamos a desarrollar eventualmente. Bueno, hay unas reglas de desigualdades y la más importante, digamos, o la que hay que tener en cuenta es la siguiente regla. Por ejemplo, si yo tengo esta desigualdad, 2 es menor a 5, ¿sí? Y igual que cualquier ecuación, voy a cambiar de color, igual que cualquier ecuación, yo puedo, por ejemplo, multiplicar por 2, digamos. Ambos lados de la desigualdad, 2 por 2 sería 4, 5 por 2 es 10. ¿Y qué pasa? Mi desigualdad se mantiene, es decir, el número que está a la izquierda sigue siendo menor al número que está a la derecha. Esta es una propiedad, ¿verdad? El problema pasa cuando yo tengo un número, ¿sí? Vamos a usar el mismo ejemplo, 2 es menor a 5, pero esta vez voy a multiplicar por un número negativo. Voy a ver qué pasa. Bueno, 2 por menos 2 es menos 4 y 5 por menos 2 es menos 10. Pero ¿cuál es el problema? Que esta vez menos 4 es un número mayor a menos 10. Es decir, la desigualdad, el signo de la desigualdad cambia de dirección, ¿sí? ¿Y por qué menos 4 es mayor que menos 10? Bueno, otra vez vamos a esta situación. Nosotros formalizamos que cada número real está
proyectado en la línea de números reales, que hay una relación biunívoca, y definimos que todo lo que está a la derecha es mayor a lo que está a la izquierda. Es decir, hay una conciencia de orden, ¿sí? Y tiene sentido. Es decir, menos 4 va a ser 4 unidades por debajo del origen. Y menos 10 van a ser 10 unidades por debajo del origen, que va a estar, digamos, por acá. ¿Y qué pasa? Menos 10 está más a la izquierda que menos 4. Es por eso que menos 10 es menor a menos 4. Y esto pasa con cualquier número, cualquier desigualdad que tengamos. En otras palabras, la regla, ¿sí?, importante a tener en cuenta es que cada vez que multiplicamos por un número negativo una desigualdad, estamos cambiando el signo, la dirección de la desigualdad, ¿ok? Solamente eso por este ejemplo que vimos concretamente. Ahora, también esto incluye dividir por un número negativo, porque dividir no es otra cosa que multiplicar por una fracción, ¿sí? Entonces, serían esas las reglas y el lenguaje un poquito que vamos a necesitar para hacer ya ahora mismo los ejemplos. Así vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Así que tenemos ejemplo número 1. Todos estos ejercicios yo saco de libros de cálculo que yo tengo, que son utilizados tanto en la universidad como en el colegio, que son libros hegemónicos, libros que se reeditaron muchas veces. Así que es importante que tengan esto. Bueno, entonces, primer ejercicio me dice lo siguiente: resolver. Así que nosotros vamos a ser súper quisquillosos con cada palabra, con cada cosa. ¿Por qué? Porque es importante entender lo que está haciendo uno, no solamente memorizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mucha gente se memoriza: cada vez que voy a multiplicar por un número negativo tengo que cambiar la flechita. Y no sabe qué es por esto. Por una cosa tan sencilla que yo, cuando multiplico por un número negativo, lo que estoy viendo es que la posición de lo que va a la izquierda y a la derecha cambia por esta situación, por el hecho de que estamos hablando un origen en cero y los valores absolutos, que también vamos a hablar de eso, van hacia la izquierda incrementando, ¿sí? Tanto como a la derecha. Bueno, en fin, resolver la desigualdad. ¿Qué desigualdad? Desigualdad. Incluso esto, cosas tan sencillas, con mi experiencia enseñando, hay cosas que son muy obvias que no pensamos, y una vez que sí pensamos en ellas, nos ayudan a entender y por ende a resolver cualquier cosa, ¿sí? Porque todo es una cuestión de lógica, sobre todo, sobre la física, sobre la química, sobre las matemáticas, incluso sobre las ciencias sociales. En la mayoría de las veces, la lógica prevalece, o sea, es universal, digamos. Entonces, si yo digo resolver la desigualdad, primero que nada, ¿qué significa resolver una desigualdad? Y para eso tenemos que saber qué es una desigualdad. Ya hablamos un poquito. Una desigualdad es algo que no es igual. Entonces acá, por ejemplo, vamos a decir que 1 más x es menor a 7x más 5. Este sería mi primer ejercicio. 1 más x es menor a 7x más 5, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esta expresión, en donde yo tengo una variable, toda esta expresión es menor a esta expresión. Ahora, x va a ser el mismo valor. Esa sería una lógica, por ejemplo, que esta x acá es la misma x que está acá. Entonces yo necesito resolver. Y para resolver esto, necesito saber para qué valores de x esta desigualdad se va a cumplir. Porque no puedo poner cualquier x. Yo puedo ir probando, ¿verdad? Así, ¿qué pasa si x es igual a 1? Bueno, va a ser 1 más 1 va a ser 2, 7 más 5 va a ser 12, entonces sí se va a cumplir la desigualdad, pero yo lo único que hice fue probar para un número 1. Entonces la intuición es que hay un conjunto de números, hay un intervalo en la línea de números de números reales, en donde esto se va a cumplir. Y eso es lo que yo quiero saber: ¿para qué intervalo esto se cumple? Y obviamente el intervalo puede ser 0. O sea, es posible que yo tenga una desigualdad en donde no haya ningún intervalo en donde se cumpla, ¿sí? Por ejemplo, solamente les adelanto, en este caso sí va a haber. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo tengo una desigualdad. A es menor a B, ¿sí? A es menor a B. Entonces, yo quiero saber el intervalo en donde esto se cumple. Es decir, lo que me interesa es saber dónde está ese intervalo. Es decir, x es mayor a cuánto, x es menor a cuánto, o x está entre cuánto y cuánto. Sí, eso es lo que quiero saber. Y para eso tengo que reducir esta desigualdad a una desigualdad en donde yo pueda ver a cuánto x es menor o igual a. ¿Ok? Entonces, así como hago en cualquier ecuación, si yo tengo a es menor a b y yo a a le resto x, también tengo que restarle x al lado b, ¿sí? Si yo estoy diciendo que esto es menor a esto, yo puedo restar x a ambos lados sin cambiar la desigualdad. Entonces, ¿qué pasa? Esto, x menos x me da 0, entonces tengo una expresión más simple: 7x menos x me da 6x más 5. Entonces, ya en la siguiente línea, tengo la x en un solo término, que me conviene, porque yo lo que quiero es enfocarme en qué pasa con x, ¿sí? Entonces, por la misma lógica, puedo restar 5 a ambos lados de esta desigualdad. ¿Y qué va a pasar? 1 menos 5 es menos 4, esto es menor a 6x. Ok, perfecto. Todavía no sé cuánto x tiene que ser mayor o menor a cuánto, porque tengo 6x, en este caso es mayor a menos 4, o menos 4 es menor a 6x. Entonces, lo que yo sí puedo hacer también, así como hice en los anteriores pasos, es dividir por un número. Si yo divido por 6 aquí, tengo que dividir por 6 aquí, y lo que sucede es que tengo la siguiente expresión: 6x sobre 6 me da x. Bien, ya tengo la x sola. Menos 4 sobre 6, puedo simplificar, esto sería 2 sobre 3. X es mayor a menos 2 sobre 3, o menos 2 sobre 3 es menor a x, ¿ok? Entonces voy a ponerlo de manera más elegante, que sería esto.
Y esta es mi solución. X tiene que ser mayor a menos 2/3 para que esta desigualdad se cumpla siempre. Si yo elijo cualquier número menor a esto, no me va a funcionar. X tiene que ser mayor a menos 2/3. Entonces, normalmente, lo que necesito es graficar esto. X es mayor a menos 2/3. Bueno, voy a elegir que esto sea 0. Vamos a poner 2/3 que van a ser... Vamos a dividir entre 3. Esto sería menos 2/3, ¿sí? En decimales, ¿cuánto es menos 2/3? 2 dividido 3, así podemos hacer. Tenemos una situación que es la siguiente. Esto no hablamos todavía, pero 0.6 con una rayita encima significa que el 6 va infinitamente, y por más de que tenga infinitos decimales, como son repetidos, sí se puede escribir como una fracción, por lo tanto, es un número racional, ¿ok? Bueno, pero que estamos diciendo que x tiene que ser mayor a ese número, por lo tanto, no le incluyo a ese número, y escribo una flecha hacia la derecha, diciendo que todos los números mayores a menos 2/3 son una respuesta, una solución a esta desigualdad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer dejar este ejemplo para el primer video de la serie. En el siguiente video vamos a solamente dedicarnos a resolver muchos ejemplos, muchos ejercicios de desigualdades, de más fácil a más difícil, y también vamos a ver los valores absolutos. Así que, gracias.